Hola, gente hermosa. Soy su gran amigo Stan Lee. Permítanme contarles la historia de mi vida. Nací el 28 de diciembre de 1922, en Nueva York, en una familia judía de inmigrantes humanos. Mi verdadero nombre era Stanley Martin Lieber, pero decidí cambiármelo a Stan Lee más tarde. Así es, su nombre era Stan Lee. Y el día de hoy vamos a conocer su historia. Desde joven siempre me gustó la escritura y me encantaba leer libros y revistas de aventuras. Cuando tenía 17 años, conseguí mi primer trabajo en la editorial Timely Comics, que más tarde se convertiría en Marvel Comics. Así es, en 1939 Stan Lee consiguió trabajo en la editorial Timely Comics, una editorial que se había fundado en ese mismo año, 1939, y había debutado con la revista Marvel Comics número 1. Y se preguntarán cómo Stan Lee llegó a las filas de esta editorial. Pues se cuenta que fue mediante su primo Martin Goodman quien le dio un trabajo en esta empresa. Más tarde comencé como asistente llenando las tintas de los dibujos de los artistas. Eventualmente comencé a escribir mis propias historias. Así es, tal y como nos lo cuenta el propio Stan Lee, fue el entonces editor Joe Simon y el dibujante Jack Kirby quienes le dieron la oportunidad de escribir su primera historia. En 1941, en el cómic número 3 de Capitán América, hice mi debut como escritor, siendo el autor del movimiento especial del escudo, el cual regresaba después de lanzarlo. Fue en ese mismo año que creé mi primer personaje, de nombre El Destructor. También es posible que no lo sepan, pero en 1942 trabajé en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Serví en el Signal Corps, que era responsable de producir materiales de comunicación y propaganda. Creo que esa experiencia también influyó en mi creatividad y me ayudó a crear personajes con un fuerte sentido de deber y responsabilidad. Así es, como acabamos de conocer, Stan Lee estuvo en el ejército durante 13 años, de 1942 a 1944 aproximadamente. Pero algo con lo que él no contaba es que durante esos años que estuvo en el servicio, el mundo y la perspectiva que la gente tenía sobre los cómics cambiaría para siempre. Al momento de volver del ejército, Stan se dio cuenta de que los gustos de la gente en los cómics habían cambiado. Y entonces la moda ya no eran solo los superhéroes. Ahora lo que la gente debía ver debido al apogeo de la guerra era reírse, quería reírse la gente, y entonces se comenzó con la tendencia de los animales cómicos. Y también curiosamente siguió con tendencias y publicaciones para chicas. Pero las más predominantes fueron los cómics de sátira y humor, ya que hacían reír a la gente y también le hacían olvidarse de los problemas por los que estaba atravesando el mundo. También un dato que muy pocos conocen es que Vince Coletta asumió el cargo de editor en jefe mientras Stan estuvo en el ejército durante los años 40. En 1945 trabajé como redactor de obituarios para el Centro Nacional de Tuberculosis en Estados Unidos. En 1947 me caso con Joan Clayton, con la cual en el año 1950 tengo una hija de nombre Joan Celia. 3 años después tuve otra hija de nombre Jan, quien lamentablemente murió 3 días después de nacer, siendo mi inspiración, por lo cual busco la forma de traerle la vida a mis personajes. Y es así que para rendirle homenaje a su reciente hija fallecida, Stan Lee crea a nuevos y diversos personajes tales como Siggy Pig y Cyril, entre otros de la edad dorada del cómic. Pero, ¿qué fue de las tendencias en los años venideros? ¿Y cómo continuó la ola comiquera durante los años 50? Pues eso lo descubriremos en el siguiente episodio de este documental. Excelsior.